El que estaba muy nervioso era el ciervo, ¿sí?, de Mburuguiyaroga. Y hasta ahora nos preguntamos, ¿cómo es posible que un animal silvestre esté tranquilamente y panchamente, nada más y nada menos que en Mburuguiyaroga? No es el único animal silvestre, hay otros animales también. De hecho, que en otros periodos también, yo no sé qué tienen los presidentes de Paraguay, no sé qué tienen en la cabeza, porque prácticamente todos, como una tradición, por llamarlo de alguna manera, obtienen estos animales silvestres y los tienen nada más y nada menos que ahí en el predio, en el patio de Mburuguiyaroga. Contanos, por favor, toda la historia, Arturo, por favor. Bueno, en realidad tenemos que hablar de una tragedia, ¿verdad? Pero de tan descabellada que suena la cuestión en los títulos, es como que se volvió un poco cómica incluso. Perdió la vida un militar, perdió la vida un ser humano, un hombre de familia, y hay una familia de luto. Esto en realidad, para que la gente entienda, ocurrió en la madrugada del lunes. Pasaditos unos minutos de las 12 de la noche, entrando al lunes, aparentemente el militar que era parte de la guardia ahí de la casa presidencial se acerca a la zona en donde están los animales. Según lo que dice el mismo Urdapilleta, el hombre del que estaba hablando Álvaro en la intro del programa, que es el encargado de comunicación de las Fuerzas Armadas, este hombre levanta la mano dentro del predio donde está el ciervo. Y el ciervo aparentemente lo toma como una amenaza y lo ataca. Embiste contra su pecho, le clava los cuernos justamente en la zona del tórax y también en el pulmón. Este hombre es trasladado esa misma madrugada al hospital Bernardino Caballero y posteriormente al hospital militar. Ya a las 7 de la tarde del día de ayer se había notificado su fallecimiento, pero la noticia recién se conocía cerca de la medianoche de ayer. Así transcurrían los hechos. Ya hoy salía un comunicado desde el comando de las fuerzas militares y decía lo siguiente: siendo aproximadamente las 19:10 del día lunes 3 de enero del corriente, se produjo el fallecimiento del sargento ayudante de infantería Víctor César Isasi Flecha en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas de la Nación a raíz de un paro cardiorrespiratorio, taponamiento cardíaco, probable trauma cerrado de tórax, lesiones perforantes por animal venado, decía específicamente. El hecho se produjo a las 0:15 horas de la misma fecha durante su servicio de seguridad de instalaciones de la residencia presidencial. Y también cuando salía la versión, mucha gente también empezó a especular de que en el mismo seno, en Mburuguiyaroga, querían hacer pasar el fallecimiento como un paro cardíaco, pero como ya la familia y los vecinos estaban hablando de la cuestión, tuvieron que asumir que en realidad fue atacado por el ciervo que estaba en la casa presidencial, y fue tal cual así como estaba relatando. Una fuente justamente desde Mburuguiyaroga habló con los medios de prensa y negó lo que decía Urdapilleta y negó lo que decía también el comunicado. ¿Por qué? Porque Urdapilleta dice que este hombre ingresó al lugar en donde estaban los animales silvestres o exóticos, y de hecho esta fuente dice que eso es mentira y que el ciervo siempre anduvo suelto por el patio mismo de Mburuguiyaroga. Así es que hay versiones encontradas en cuanto a lo que se puede decir sobre este hecho. No es el único animal silvestre, de hecho hay fotografías corriendo en donde se ve también a otros venados, a otros ciervos acompañando a este, que específicamente es un ciervo asiático que viene desde la India y que, según versiones estuvimos recopilando, también decían que fue criado en San José de los Arroyos y que fue un regalo para el presidente de la República, por eso está en Mburuguiyaroga. Ahora, pregunto algo, el regalo, evidentemente fue un regalo, un obsequio, no sé, porque está hace 2 años este ciervo ahí en Mburuguiyaroga. Mi pregunta es la que hice hace un ratito. ¿Qué puta hace un venado en Mburuguiyaroga, boludo? Sí, suelto. Suelto, o sea, estamos todos locos. Esto, y disculpen por favor el vocabulario, pero me da por las pelotas. Esto ya es el colmo. ¿Dónde se ha visto algo igual? ¿Ustedes escucharon alguna vez
que un ciervo esté como mascota. El ciervo no es una mascota, punto número uno. animal salvaje. Que esté como mascota, nada más y nada menos que en la casa del presidente de la República. Y que le mate a una escolta del presidente de la República en el patio a las 12 de la noche. Déjense de joder. Es una locura No, pero esto es gravísimo. Sí, la negligencia. Y ahora resulta que hoy, después de, porque a las 9 de la mañana ya el Urdapilleta ya no habló, porque no sé si metió la pata, le dijeron de arriba, seguramente le habrán dicho, sabe que no vaya a abrir tu boca. Entonces ya nadie dijo absolutamente nada y después salió una información de que supuestamente estas mascotas, porque así lo tenían como mascotas, iban a ser trasladados no sé dónde diablos. O sea, ellos tuvieron que esperar a que suceda esto, porque fue una tragedia Que muera alguien. de un hombre que lastimosamente falleció. Esperar a que suceda esto para que sean trasladados. O sea, ¿qué iba a pasar si no ocurría esto? Los animales silvestres o exóticos iban a continuar libremente en ese lugar. Sí. Esto pudo haber sido peor. A Hamburgo y Villarroga entran por día muchísimas personas. Sí, Sí. mucha gente. Hay niños seguramente en ese lugar también, Muchos quién sabe, funcionarios, no sabemos quién diablo va a Hamburgo y Villarroga todos los días. Pero, y aparte de eso otra vez, ¿en qué cabeza entra tener esto como trofeo de guerra? Yo lo veo de esa manera. Sí. Un trofeo de guerra, tener un animal ciervo exótico. En tu patio. único en el planeta, en el patio, para decir, miren lo que tengo ahí en el fondo del domicilio. Déjense de joder. Esto es una vergüenza. Lo peor de todo que el propio presidente de la República, pues tuitea, o el CM del presidente de la República se pasa tuiteando disparates todos los días, no es capaz de dar la cara y de decir qué fue lo que realmente sucedió con esto. Y la O parte- decir, ¿saben qué? Y tengo esto es otra cosa. Los papeles, este ciervo entró al país, evidentemente que entró al país. Claro. ¿Dónde están los papeles de No, ingreso? no existen, No no existen. existen. ¿No Vamos. existen? Ah, bueno, perfecto. No Contame, existe, por no- favor. no existe un registro de ingreso al país o de importación de este ciervo. Lo que dicen desde la CENAVE y desde la CENAXA es que aparentemente nació aquí. Pero sus antepasados tuvieron que haber entrado. Claro, no hay claro. registro. No van a ser de una ciervo vaca. Que específicamente viene de la India. O sea, no es un guazú que trajeron desde el Chaco. O sea, Estamos había hablando de un sido- animal que no existe. en Claro. este Había país. sido que en el Chaco hay Ay. un criadero de venado ahora. No. Asiático. Es una locura. De Ona- ciervo. No, Ona- déjense de joder, boludo. Nació de una vaca seguramente. Justo nació ciervo. No, esto es una locura. Es Se autopercibe gravísimo ciervo. lo que pasó. Y lo más Gravísimo lo que Aparte, pasó en Hamburgo y Villarroga. pobre ciervo, ¿verdad? Imagínate que te arranquen de tu ecosistema y encima te digan vas a vivir con Marito. O sea, loco. Qué feo. Por favor, Claro, te pido. pero ¿verdad? hablando acerca de lo que ya mencionaba, Álvaro, estamos hablando de una negligencia, de una exposición al peligro para todos los funcionarios de ese lugar. O sea, desde el presidente hasta el jardinero. O sea, imagínense, porque un ciervo, un animal salvaje, o sea, se crece, se cría y muere en una selva, sobrevive o busca sobrevivir en una selva, se siente amenazado y reacciona, ¿verdad? No tiene ese sentido común claro. de poder no huir o qué sé yo, ¿verdad? O sea, Claro, si obvio. tiene la oportunidad te va a liquidar, por porque él instinto. reacciona por su instinto, exacto. Entonces, estás exponiendo o estás poniendo en peligro a todos los que circulan en ese lugar. Repito, desde el presidente hasta el jardinero, hasta el portero que trabaja en ese lugar, porque en cualquier momento podía haber pasado Una esto. doble O sea, no estamos negligencia. hablando de un perrito que fue amaestrado y adiestrado como para que pueda obedecer órdenes. Estamos hablando de un animal que no tiene sentido común. Y exponer a los trabajadores en un lugar como este, hay periodistas, un montón de gente que entra en ese lugar y cualquier momento iba a pasar. Esto no es posible que no haya alguien que haya pensado eso y decir, no, che, este es un peligro, porque en cualquier momento nos liquida. Algo que a mí me llamó mucho la atención también fue la parte en la que dijeron que supuestamente querían hacer pasar la muerte de este militar por un paro cardíaco y Esa es no la contar una de las realmente versiones. una de las versiones y no contar realmente lo que pasó. Imagínense lo descarados que son.
Bueno, de que realmente esto no haya salido a la muchos luz. periodistas se pronunciaron al respecto y podemos arrancar con el compañero nuestro, Santiago González, ¿verdad? Y él mencionaba justamente lo que decía en otro periodista de nombre Enrique Alderete. Víctor Isasi, sargento ayudante, falleció ayer tras ser embestido por un ciervo en Brubicharoga. Y comillaba lo que decía justamente Urdapilleta. No había necesidad que ingrese al hábitat de los animales, decía Urdapilleta. O sea, le culpó otra vez al militar, sargento, ¿verdad? Que había fallecido. Y Santiago González decía lo siguiente: hábitat de los animales es Brubicharoga, el hábitat de un venado, se preguntaba. William Domínguez, también periodista, decía lo siguiente: increíble lo que estoy escuchando, resulta que ahora es culpa del militar porque él levantó la mano y el animal habría entendido que fue una agresión. ¿Por qué el presidente tiene un animal silvestre exótico y peligroso en Brubicharoga?, se preguntaba. Casandra Frutos decía lo siguiente: ese animal no debería estar en Brubicharoga, no es una mascota, no es un perro, tendría que estar en su hábitat. Benjamín Fernández Bogado decía lo siguiente: la misma pregunta se hacen todos. ¿Qué hacía un animal en cautiverio en Brubicharoga y qué hacía la directora del registro electoral sonriente en Casa de Cartes? Tiene muchas respuestas, pero claramente los dos pueden matar física y moralmente. Además, ambos son irresponsables, decía. Enrique Dávalos, de lo más insólito que vimos en mucho tiempo. Un militar murió luego de ser atacado por un ciervo en Brubicharoga. Si esto no está siendo un escándalo gigante, es porque ya vamos perdiendo la capacidad de asombro, decía. También, para aportar un poco más de datos a la versión de que dicen que el animal no estaba en un hábitat cerrado, sino que andaba circulando por el patio en Brubicharoga, Urdapilleta dice que hay un video que se puso a disposición de la Fiscalía para la investigación en donde se ve al militar ingresar supuestamente al hábitat y levantar la mano asustando al ciervo. Esa es la versión oficial. Pero igual no es. La misma fuente que niega que este venado estaba encerrado dice que no existen cámaras que lleguen hasta ese lugar y que es mentira. Que no existe tal video y que no está evidentemente en manos de la Fiscalía. Un ratito te quiero interrumpir, Sí. Arturo. Esta fotografía, digo, pregunto por esta altura del campeonato, ya no sabemos qué es cierto y qué no. Esta fotografía es real. Sí, Y esa fotografía, ¿dónde está el venado? No, y la camioneta estacionó en el hábitat ¿Dónde del está? ciervo. Espera un poco. Entonces el ciervo está en su hábitat. En la comisaría. Prácticamente está sobre Marica López el tipo. Déjate de joder. No, pero Está en la déjense vereda, de parece, joder, porque ¿verdad? estos tipos no ven la cara de claro, de sobre- estúpido. ese es sobre boludo. Cubillet, déjame A la de puta. joder. Pero está ahí, mira, Marica López Cubilleta. Está aprovechando una heladería al venado. Déjense de joder, carajo. Esa es la planada de la séptima. Ahí es. No. Senaxa dice De lo la siguiente: no tiene registro de la importación de un ciervo, como mencionamos, ¿verdad? Ya Cierto. para recalcar un poco, no existe un registro. Lo que ellos asumen o presumen es que nació aquí, pero tampoco tienen registro de Bueno, Y de la entonces mamá. entró de contrabando. El presidente de la República tenía un animal silvestre de contrabando. El poder, el Así poder. nomás es. O muéstrenme los documentos para que digan lo contrario, ¿verdad? Totalmente. Y hablando un poco de la cultura de presidentes de la República que tuvieron animales silvestres en Brubicharoga, ya decía también Euclides Acevedo, el canciller, que desde Higinio Morínico prácticamente, que es antes de la época de Stroessner, venían teniendo animales silvestres en Brubicharoga. De hecho, actualmente existe, aunque no lo crean, un tapir viviendo En en Brubicharoga. Brubicharoga, en la Había- casa presidencial. Un tapir es enorme, pobre animal que lo tienen ahí. Vos sabés que, no, increíble. Ahora, con eso pues se busca justificar. O sea, Claro, si todos los presidentes nos Eso. cagan encima de la cabeza, Sí. el próximo también nos tiene que cagar encima. Y pio. es normal. O sea, dejen de querer justificar lo que no se puede justificar. Dejen de tapar el sol con un dedo. La remil que lo parió. Acá- Por favor, acá, ¿cuándo pico van a asumir y van a mirarse al espejo y van a decir, che,
Nosotros tenemos que tratar de ser mejores, tenemos que tratar de ser autocríticos. Pero no van a ser No porque van a este gobierno, desde un principio, ellos cuando se les cuestiona, se enojan. Sí. ¿Entendés? Vos le tenés que decir que son una maravilla para que no se enojen. Vos le cuestionás algo y ellos se enojan. Le preguntás algo, ellos te dicen, están en la defensiva permanentemente. Pero lo único que falta, ¿dónde se ha visto? No podés justificar una cosa como cierta. O sea, este caso específico. Claro. O sea, acá tiene que salir el presidente de la República. Él es el responsable, su casa es. Él está viviendo ahora en Burubilla Aroga. O porque Morínigo, en la época de Ñaupa, ya tenía un felino. Ahora resulta que Mario Abdo Benítez también tiene que tener un hipopótamo en la casa. Claro, mira que es una cultura bastante narco, eso de tener animales silvestres. Animales Mira que exóticos. hay el MADES dice que no puede intervenir y que no hay leyes que reglamenten la tenencia de un animal exótico. Pero acá, por ejemplo, yo tengo 3 artículos y son bastante contundentes. Y que el propio presidente de la República, que es hoy el responsable de la Casa Presidencial, violó. Ley número 96 de vida silvestre, dice, la introducción al país de especies de flora y fauna exótica deberá contar con un permiso de autoridad y aplicación. Artículo 38, prohíbe la tenencia y exhibición de todas las especies de fauna y silvestre que no cuenten con la expresa autorización de la autoridad de aplicación, en este caso SENACSA, ¿verdad? Y el artículo 54 que dice la negligencia en el cuidado de los individuos de especies de la vida silvestre por parte de quienes se constituyeron en propietarios, tenedores, cuidadores o depositarios serán castigados. Qué fuerte. ¿Dónde estamos? Bueno, O sea, veremos en la misma si Casa son Presidencial se castigados. violó todo. Acá, chicos, acá esto, y ojalá que sean castigados los responsables, cosa que no va a parece? ocurrir. O sea, yo les puedo Claro. asegurar que no va a ocurrir. Ahora, para terminar esto, y para que ustedes puedan dimensionar la gravedad de todo esto, falleció una persona. Sí. Murió un ser humano. Qué fuerte, ¿no? Esto no es una joda, no vayan a hablar más que mañana colorín colorado, este cuento se ha acabado. No, ellos tienen que dar la cara y tienen que dar una explicación acerca de todo esto. Pues basta. Tienen que indemnizarle No, a la familia. no, aparte, independientemente de que tienen que indemnizar a la pobre familia, porque la familia es la que está sufriendo, aparte de eso, tienen que dar una respuesta objetiva y verdadera. Y pagar las consecuencias Claro, legales. porque estos están acostumbrados, Serrano, nomás no vaya a hablar luego, mañana ya se van a olvidar luego. Pagarle luego y Así ya pues está. son. Y así somos. nos ¿Entendés? olvidamos. Entonces, basta de eso. Por favor, tienen que asumir su responsabilidad de una vez por todas. Las putas, pero ¿qué es lo que es Burubilla Aroga? Un zoológico. Hace rato es un zoológico. Está lleno de Pero con monos. seres humanos, no con animales silvestres.